Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida y las alternativas de solución para evitar o disminuir sus efectos? Bienvenidas y bienvenidos. Nos da mucho gusto de acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa Ciencias Química. Soy el maestro Gustavo Bernal Canales. Y yo, el maestro Juan David González de Paz. Agradecemos su compromiso. Disfruten y aprovechen este tiempo de aprendizaje y reflexión. No olviden continuar con todas las medidas sanitarias para cuidar de ustedes y de quienes los rodean. Sigan las recomendaciones de los organismos de salud pública para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Lávense las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol. Mantengan una sana distancia y utilicen mascarillas cuando salgan o estén con otras personas. En la medida de lo posible, hay que conservar espacios limpios donde se encuentren. Para iniciar, nos gustaría compartir con ustedes la siguiente frase. Cuando la Tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Bobby McLeod. El propósito de esta sesión es comunicar los resultados de su proyecto, proponiendo alternativas de solución relacionadas con las reacciones químicas involucradas. Para lograrlo, vamos a desarrollar un proyecto científico ciudadano. Recuerden que las etapas del proyecto son las siguientes: inicio, planeación, desarrollo, comunicación, evaluación. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica de ciencias químicas, que es su libreta de la asignatura, libro de texto de ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo, y muchas ganas de aprender. Compañeros docentes, queremos compartir con ustedes algunas ideas y sugerencias, recursos para que los utilicen con sus alumnos. Les recomendamos la aplicación Calidad del Aire. La pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica o utilicen el código QR para que sigan trabajando con sus estudiantes este fascinante tema. Inicio. La primera fase de nuestro proyecto es el inicio. Aquí debemos identificar los objetivos y resultados esperados del contenido que vamos a estudiar. Nosotros partiremos de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida y cuáles son las alternativas de solución para evitar o disminuir sus efectos? A partir de la respuesta, reconoceremos los problemas y posibles soluciones en torno a los efectos de la lluvia ácida. Identificar un problema y entenderlo es muy importante porque nos ayuda a encontrar alternativas y soluciones. Comencemos. A lo largo de los años, gracias al desarrollo científico y tecnológico, hemos desarrollado un sinfín de productos, artículos y artefactos que han mejorado el bienestar y la calidad de vida de la humanidad. Con ello, se ha incrementado el consumo de los recursos naturales y energéticos que ocasionan impactos ambientales que repercuten de manera local, nacional y global. El deterioro en la calidad del aire es un claro ejemplo. Analicemos las siguientes imágenes. ¿Qué es lo que observan? En la primera se puede notar el color azul del cielo, las nubes de color blanco, poca población y personas usando bicicletas. Mientras que en la segunda apreciamos un tono gris oscuro en el cielo. Vemos industrias que desprenden humo, muchos automóviles y una mayor población. Maestro, ¿usted sabe a qué se debe ese cambio en el paisaje? Claro, esto se debe a que en las ciudades se genera una gran cantidad de contaminación producida por la quema de combustibles fósiles en las industrias, automóviles y maquinaria. Esos combustibles emiten gases que se acumulan en la atmósfera y forman una niebla gris, mejor conocida como smog. La contaminación atmosférica puede generar lluvia ácida, un problema ambiental que afecta ecosistemas, bosques, monumentos, construcciones,
lagos, océanos y, por supuesto, al bienestar del ser humano. No olviden realizar una investigación documental y generar una hipótesis para resolver nuestro problema o situación inicial. Planeación. En la segunda fase del proyecto debemos organizar las tareas necesarias. Utilizaremos un cronograma de actividades para sistematizar los procesos, así como los tiempos de entrega. Planteemos algunas preguntas para el desarrollo del proyecto. Ustedes en casa pueden formular otras de acuerdo a lo que les interese aprender con respecto al contenido. Les sugerimos anotarlas e irlas respondiendo en el transcurso del programa. ¿Qué es la lluvia ácida? ¿Cuáles son los precursores de la lluvia ácida? ¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida en diferentes ámbitos? ¿Cómo contrarrestar los efectos de la lluvia ácida? Desarrollo. Después de que el proyecto se haya planificado, vamos a la tercera fase, el desarrollo. En nuestro país se han llevado a cabo estudios para conocer los efectos de la lluvia ácida en los ecosistemas, particularmente en los bosques que rodean a la zona metropolitana del Valle de México. Se ha comprobado que la lluvia ácida ha afectado a la vegetación del Parque Nacional Ixtapopo, Xochiquiapan y del Parque Nacional Desierto de los Leones. Entre los efectos más visibles de este daño están la pérdida de hojas y ramas, crecimiento lento de los árboles y mayor vulnerabilidad a los ataques de plagas y enfermedades. En distintos países se han perdido miles de hectáreas de bosque a consecuencia de la lluvia ácida. Los ríos, lagos y lagunas también pueden volverse ácidos por efectos de esta lluvia, lo cual pone en peligro a las especies de plantas y animales que los habitan. Incluso, en algunos lagos del norte de Europa, se ha reportado la desaparición de toda forma de vida debido a la contaminación por lluvia ácida. Maestro, ¿cómo podemos definir la lluvia ácida? Se define como un problema ecológico que se produce por la formación de ácidos a partir de gases contaminantes acumulados en la atmósfera, los cuales se precipitan y provocan daño. Para detectar la presencia de lluvia ácida en una región se utiliza como referencia el valor de pH del agua de lluvia, que es de 5.6, mientras que la lluvia ácida oscila entre 4 y 4.5. Los gases contaminantes que la producen son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Estas sustancias forman el ácido sulfúrico y nítrico en presencia de agua y oxígeno. Después se precipitan, ya sea acompañados por agua en el caso de lluvia, nieve o niebla ácida o de forma seca, como gases o partículas. Los invitamos a observar el siguiente video. Lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve. Esta lluvia se caracteriza por presentar un pH menor que la lluvia normal o limpia, cuyos pHs fluctúan entre 5.7 y 7. Constituye un serio problema ambiental ocasionado principalmente por la contaminación que se produce cuando se usan hidrocarburos fósiles como combustibles para generar calor, calefacción o movimiento. El humo y los gases provenientes de nuestros motores y nuestras fábricas forman ácidos que se mezclan con el agua de lluvia y otras formas de humedad en la atmósfera. ¿Cuáles son sus efectos? La lluvia ácida contribuye a la reducción del pH en ecosistemas terrestres y acuáticos y permite la movilización de metales tóxicos, especialmente del aluminio. Esto ocasiona daños a bosques y suelos, a materiales de construcción y al desarrollo de la vida acuática debido a la acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares.
¿De dónde surge? La biosfera y otras fuentes naturales como los volcanes emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Este dióxido de carbono reacciona con el agua dispersa en el ambiente en forma de nubes, niebla, nieve y lluvia. Forma ácido carbónico, que produce la acidez natural que presenta la lluvia en ambientes no contaminados. Sin embargo, si emitimos humo que contenga dióxido de azufre, al mezclarse con el vapor de agua, la lluvia contendrá ácido sulfúrico. Por otro lado, si este humo contiene óxido de nitrógeno, en el agua de lluvia habrá ácido nítrico. Tanto el dióxido de azufre como el dióxido de nitrógeno son los principales contaminantes precursores del fenómeno de la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas, donde los gases contaminantes se mezclan con el vapor de agua, formando el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos ácidos alteran las propiedades naturales de la lluvia, niebla y nieve. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción. En lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico, el pH de esa lluvia varía entre 5.0 y 3.0. ¿Cómo se forma? En la atmósfera, el dióxido de azufre se mezcla con el oxígeno. Esta mezcla produce trióxido de azufre. Posteriormente, el trióxido de azufre reacciona con el vapor de agua para formar ácido sulfúrico. De forma similar, el dióxido de nitrógeno forma ácidos. En el ambiente, el dióxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno presente en la atmósfera. El dióxido de nitrógeno se oxida a trióxido de nitrógeno. Luego, esta molécula se mezcla con el vapor de agua, formando otro de los ácidos que causan la lluvia ácida, que es el ácido nítrico. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son considerados ácidos fuertes. En la atmósfera llegan a aumentar 1000 veces la acidez natural de la lluvia. La industrialización y la urbanización también pueden producir contaminación de monóxido de carbono o aumentar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto aumenta la cantidad de ácido carbónico en la lluvia. El ácido carbónico es considerado un ácido débil, pero en grandes concentraciones puede ser el principal causante de la acidez. Estos contaminantes precursores, causantes de la lluvia ácida, pueden ser transportados por la acción del viento y a través del ciclo hidrológico a regiones lejanas y causar daño en ellas. Por lo cual, ningún lugar sobre la superficie terrestre está libre de poder sufrir este tipo de contaminación. En síntesis, la lluvia ácida se forma principalmente por la emisión de ciertos contaminantes hacia la atmósfera. Estos se mezclan con el vapor de agua y así originan ácidos que se precipitan a la tierra junto con la lluvia. Una consecuencia directa de la contaminación del aire causada por el ser humano. A grandes rasgos, ya hemos aprendido qué es lluvia ácida. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuáles son los precursores de la lluvia ácida? La lluvia ácida se detectó por primera vez en Inglaterra en 1850. Su formación fue ocasionada por el uso de carbón y aceite como combustibles. El término lluvia ácida fue acuñado por Angus Smith, quien estudió la contaminación industrial en ese país. Smith demostró que las fábricas hacían emisiones de hollín y otras sustancias que modificaban la química de la lluvia, volviéndola más ácida. La lluvia ácida se forma por la quema de combustibles y la liberación de gases como óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que al combinarse con el agua producen ácidos con un pH menor a 5.6. Entonces, los agentes causantes de la acidificación del agua de lluvia son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Así es, estos provienen de emisiones de las grandes centrales térmicas que queman combustibles fósiles, los motores de los coches, las calefacciones, las plantas industriales y el amoníaco generado por las grandes cantidades de estiércol en zonas cuyo número de animales de ganadería es muy elevado. Entre estos contaminantes, los principales responsables son el trióxido de azufre,
SO3, y el dióxido de nitrógeno, NO2. Al reaccionar estos compuestos con el agua, producen ácido sulfúrico y ácido nítrico que dan como resultado la lluvia ácida. Desde sus orígenes, el ser humano ha emitido contaminantes al aire. Sin embargo, esto se incrementó de manera dramática a partir de la Revolución Industrial, iniciada en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Durante esa época, el trabajo manual fue reemplazado por máquinas que empleaban el uso de combustibles como el carbón mineral y el petróleo, con el fin de mantener altos niveles de producción, pero que emitían grandes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Aunque en la lluvia ácida estos compuestos son dañinos, también suelen emplearse en las industrias para la fabricación de algunos productos. El ácido sulfúrico es un compuesto altamente corrosivo, cuya fórmula es H2SO4 y es producido en grandes cantidades por industrias. Su principal uso es en la producción de fertilizantes. También se emplea en la fabricación de papel y telas, en el tratamiento de metales y en la manufactura de detergentes. Ya que es un compuesto corrosivo, los usos domésticos de este ácido son pocos. Sin embargo, son precisamente sus propiedades reactivas las que dan al ácido sulfúrico algunos beneficios importantes en la limpieza y el mantenimiento del hogar. Por ejemplo, se utiliza como base en algunos limpiadores de desagües. El ácido nítrico es un líquido que también es corrosivo. Su fórmula es HNO3 y se usa en la fabricación de abonos, colorantes, explosivos, medicamentos y grabado de metales. Maestro David, ¿se había preguntado alguna vez cuáles son los efectos que provoca la lluvia ácida? Claro, se dice que algunos efectos tienen repercusiones graves sobre la materia vegetal. Exacto, y esto contribuye a la contaminación ambiental, por lo que debemos ser más conscientes. Quiere decir que los seres humanos tenemos cierta responsabilidad de los efectos que provoca la lluvia ácida. Así es, somos los principales causantes de la contaminación del ambiente, que es lo que provoca la lluvia ácida, que es capaz de disolver productos tóxicos en las rocas o suelos y llevarlos hasta los ríos donde se envenenan peces y plantas. Por eso la lluvia ácida ocasiona daños graves a las hojas de las plantas de cultivos y árboles al entrar por sus poros y estomas. Por supuesto, y eso interfiere en el proceso de la fotosíntesis y por ende en el crecimiento de las plantas. Eso sí que es un problema, porque reduce la obtención de nutrimentos y como resultado las hojas cambian a un color amarillo o café. Muchas veces ocasiona la muerte de la vegetación. Maestro David, esto me hace recordar el gran deterioro de los bosques europeos por la lluvia ácida en los años 50 y 60 del siglo XX. Y eso no es todo. La lluvia ácida no solo tiene implicaciones en las plantas, también tiene un efecto sobre la fauna de los ecosistemas. Así es, por ejemplo, cuando la capacidad de un lago para contrarrestar la acidez ha sido rebasada, esta última aumenta poco a poco hasta afectar las formas de vida que ahí habitan. En un lago con pH de 6.5 puede existir una gran diversidad de vida. Cuando el pH disminuye a 5.5 por efecto de la lluvia ácida, el exoesqueleto de los crustáceos de agua dulce, como acosiles y langostinos, se ablanda. Una vez que el pH baja a menos de 5.0, algunos peces mueren y la mayoría deja de reproducirse. Qué triste es saber que la contaminación provoca estos efectos a través de la lluvia ácida. Aún no terminamos de revisar todos los efectos de la lluvia ácida. Hablemos de un compuesto que se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles. Cuando contienen azufre y se queman en presencia de oxígeno, se produce dióxido de azufre, SO2. Claro, ese compuesto lo conozco muy bien. El dióxido de azufre, al ser absorbido por el aparato respiratorio, provoca irritaciones. Y eso no es todo, maestro Juan, ya que al combinarse el dióxido de azufre con el oxígeno, se produce trióxido de azufre, SO3, que al reaccionar con el agua, produce ácido sulfúrico, H2SO4. Como ya lo mencionamos, el ácido que se encuentra en la lluvia ácida produce muchos daños.
Así es, maestro. Pensar en los efectos de la lluvia ácida me ha puesto a reflexionar, maestro Gustavo. Ya revisamos cómo es que la lluvia ácida afecta a la flora y fauna, pero ¿la lluvia ácida causará algunos efectos en los materiales de construcción? ¿Qué le parece si respondemos su pregunta a través de una actividad experimental? Me encanta la idea. Así las alumnas y alumnos podrán identificar mejor las consecuencias que tiene la lluvia ácida en la construcción. Vamos a necesitar 3 recipientes, uno que contenga vinagre, que es un ácido, el otro con agua, que es una sustancia neutra, y el último con jugo de limón, que también es un ácido. Además, necesitaremos 3 gises de colores. Ya que están los 3 líquidos en los recipientes, coloquemos un gis en cada uno y esperamos un momento para ver que se lleve a cabo la reacción química. Listo. Lo que podemos observar es que al reaccionar el ácido acético, que es uno de los componentes del vinagre, con el carbonato de calcio contenido en el gis, se produce acetato de calcio más agua y dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono que se desprende son las burbujas que se van escapando por la parte superior y el carbonato de calcio es la espuma blanca que se ve encima del vinagre. En el siguiente recipiente, que es el jugo de limón, reacciona el ácido cítrico con el carbonato de calcio, por lo que se produce citrato de calcio más agua y dióxido de carbono. En el tercer recipiente, que es el vaso con agua, no existe ninguna reacción química. Lo que podemos analizar es que el efecto que vemos en los recipientes con sustancias ácidas es el mismo que ocurre cuando la lluvia ácida entra en contacto con materiales como las rocas carbonatadas, conocidas también como piedra de caliza o el mármol. Al caer la lluvia ácida sobre edificios o monumentos que están construidos con dichos materiales, los va degradando poco a poco. Esto sería un ejemplo de los efectos de la lluvia ácida en algunos materiales de construcción. Cabe señalar que la lluvia ácida también ha afectado a algunos materiales en estructuras de relevancia histórica y cultural, como lo son monumentos mayas de Tulum, Quintana Roo. El Laboratorio de Restauración del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM indica que en los últimos 25 años el deterioro de los monumentos y edificios históricos de la Ciudad de México y de otras zonas arqueológicas se ha acelerado de manera impresionante por el incremento de los niveles de contaminación y el efecto que causa la lluvia ácida en los mismos. En esta sesión estudiamos las causas que provoca la lluvia ácida, así como sus consecuencias en el medio ambiente y en la salud. También conocimos que el pH de la lluvia ácida es menor a 5.6. Conocer las causas y consecuencias no basta para que este problema se minimice o desaparezca. Implica un fuerte compromiso de parte de todos. Maestro, entonces, ¿cómo podemos contrarrestar los efectos de la lluvia ácida? Tenemos que ser conscientes de todos los problemas que ocasiona la lluvia ácida y contribuir con acciones que ayuden a contrarrestar sus efectos en el ambiente. Por ejemplo, optar por el uso de energías limpias como la energía eólica o solar, usar gas natural como combustible porque es menos contaminante que la gasolina, hacer uso del transporte colectivo y, si es posible, desplazarse en bicicleta a lugares cercanos. Apagar los aparatos eléctricos o focos cuando no se están usando. Evitar generar residuos sólidos y aprovechar al máximo los productos o artículos que compramos como prendas de vestir y muebles. Reciclar el PET y los metales que tengamos en casa para reducir el impacto ambiental. Estas acciones ayudarán a disminuir la contaminación atmosférica, previniendo las precipitaciones ácidas que dañan el ambiente. Comunicación. En la cuarta fase del proyecto, se tiene que comunicar por medio de carteles, folletos, esquemas o infografías, entre otros. Les proponemos el siguiente reto. Elaboren una infografía con el contenido de la sesión en el que hablen sobre las causas,
consecuencias y alternativas para contrarrestar los efectos de la lluvia ácida en el medio ambiente. Les recomendamos las plataformas digitales que aparecen en su pantalla, donde podrán elaborar su infografía. Posteriormente, publiquen su infografía en nuestra página de Facebook, que podrán encontrar a través de la dirección electrónica que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Con la finalidad de compartir lo aprendido y que los estudiantes de todo el país puedan conocer sus proyectos, esperamos contar con la publicación de su trabajo en el transcurso del día. Les deseamos mucho éxito. Evaluación. Para la última etapa, la evaluación del proyecto, les pedimos que autoevalúen su trabajo por medio de la siguiente lista de cotejo. Para continuar aprendiendo sobre este tema, les recomendamos el artículo La lluvia ácida y los ecosistemas forestales de la revista Chapingo, serie Ciencias Forestales y del Ambiente, disponible en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.